¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Noticiero Judicial. Los siguientes son los titulares. El Poder Judicial se pone en sintonía con el Mundial de Fútbol y la selección chilena. La atención será normal y funcionarios se preparan para alentar a la Roja. Plataforma e-learning permitirá a funcionarios tomar cursos de capacitación a distancia. Bastará solo una conexión a Internet. Presidenta del Colegio de Abogados se refirió a la actualidad de la abogacía en Chile y su visión de las reformas al sistema jurídico. Comenzamos a revisar las noticias. Esta semana se inició la 20ª edición de la Copa del Mundo que se disputa en Brasil. Será visto por más de 3.600 millones de televidentes y el Poder Judicial no quiso quedar ajeno a esta fiesta deportiva. Los días que juegue la Roja, la atención a público será como cualquier día normal. Sin embargo, los funcionarios se preparan para alentar a los dirigidos de Sampaoli. Carmona con Matías de profundo para Isla en el centro, Los chilenos esperamos volver a disfrutar en un mundial como lo hicimos con los goles del Matador Salas, Bocelluri y Marc González. Esta vez Australia, España y Holanda son los rivales a vencer. Y nadie quiere perderse ningún minuto de cada uno de los partidos. Y en el Poder Judicial se han tomado las medidas para que todos podamos gozar de esta fiesta del fútbol. En el 7º Juzgado de Garantía de Santiago compraron gorros, corbatas, anteojos, bubucelas y mucho cotillón relacionado con Chile. Son todos fanáticos del fútbol, han esperado el Mundial todo el año y por supuesto los partidos de Chile no se los perderán por nada del mundo. La función jurisdiccional y la función administrativa de apoyo a la función jurisdiccional no termina y no cesa en ese sentido. Que esto en primer lugar es una ocasión especial, el país se paraliza en general y es una ocasión de disfrutar para todo el mundo, o sea, apoyo 100% la posibilidad que nos ha dado el Poder Judicial de poder disfrutar de los partidos en la medida de lo posible. En el papel, los partidos más complicados son frente a España y Holanda. Complicado también es el horario de los encuentros para los trabajadores, en plena jornada laboral. Pero la Corte Suprema, a través de este comunicado, solicitó a los tribunales de justicia flexibilizar un poco las cargas laborales a través de turnos para que los funcionarios puedan ver los partidos y al mismo tiempo atender a los usuarios sin ninguna interrupción. Todas las unidades y estaciones de trabajo van a seguir funcionando, atención de usuarios, ¿no es cierto?, órdenes judiciales, quienes se encuentran de turno y las salas de control de detención. Eso se mantiene en funcionamiento normal. Para el viernes tenemos organizado una actividad. Yo primera vez que participo porque yo en el tribunal no alcancé a estar en el mundial pasado, pero creo que lo pasaron demasiado bien. Así que aquí estamos con todo el ánimo, primera vez que vamos a participar y me parece que se ponen todas las pilas y como que uno se desconecta un poquitito de todo y vive el mundial. Si usted no es muy fanático o fanática del fútbol, probablemente los horarios en los que juegue Chile serán perfectos para hacer alguna diligencia. El Poder Judicial estará atendiendo de manera normal al público y al mismo tiempo sus funcionarios podrán gozar, ojalá, de una buena actuación de la Roja de todos. A partir del segundo semestre de este año estará operando oficialmente una plataforma e-learning que permitirá a los funcionarios tomar cursos a distancia. Esta herramienta fue adquirida por la Unidad de Capacitación de la Corporación del Poder Judicial y forma parte del programa de fortalecimiento del Poder Judicial. El curso que yo hice fue formación de relator interno. Dentro de mi trabajo está, si bien no hacer relatorías así como tales, está, digamos, que tengo que hacer presentaciones, tengo que, digamos, exponer frente a la gente, entonces me ha ayudado bastante las herramientas que me entregaron, ya porque en ese sentido me daban como tips que yo podía usar y eso me ha ayudado bastante. Yo tengo redacción de informes técnicos, fue uno, y el otro técnica de negociación. Tuve un prejuicio inicialmente en relación a que me iban a mandar un curso de e-learning, en consecuencia que yo veía que esas cosas debían ser más presenciales. Y me llevé una grata sorpresa al ver de que el curso cumplía bastante con las expectativas que yo tenía. Creo que me ayudó mucho y me ayuda todavía en la función que estoy cumpliendo. Carolina Panoso y Andrés Narbona trabajan en el Poder Judicial.
Ellos fueron parte de los funcionarios del Poder Judicial que participaron en la etapa de pruebas para implementar una plataforma e-learning que ofreciera cursos en línea. La necesidad de capacitación y perfeccionamiento de quienes trabajan en tribunales a lo largo de todo el país, sumado a los altos costos que significa movilizarse para acceder a cursos presenciales, esas fueron las motivaciones para buscar una metodología de enseñanza que pueda estar al alcance de todos. En un comienzo se empezó a trabajar con la videoconferencia y esto permitió llegar a ciertas localidades en que no era fácil mover o desplazar a las personas. Esto tenía su limitante, así que empezamos a buscar nuevas herramientas y encontramos una plataforma que es una plataforma administradora de cursos e-learning, no, administradora de contenidos e-learning. ¿Ya? La plataforma que acabamos de montar es la plataforma Moodle, que está en su primera etapa. Durante el 2012 y el 2013, la Unidad de Capacitación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial realizó distintos cursos pilotos e-learning, como por ejemplo negociación, administración eficiente de tiempo y presentaciones efectivas, relatorías, entre varios otros. La experiencia fue muy buena, solo un 5% de deserción. Este año comenzó la etapa de consolidación del uso de la plataforma e-learning elegida. Como primer paso será instalar un curso de Office 2010 entre julio o agosto, que si bien no fue desarrollado especialmente para el Poder Judicial, de todos modos es útil porque es el software más usado al interior de tribunales. El paso siguiente, desarrollar contenido especial diseñado para la institución. Estamos desarrollando en conjunto con el Departamento de Finanzas, la Unidad de Contabilidad y la Universidad Católica un curso de gestión presupuestaria del Poder Judicial y contabilidad gubernamental. Este va a ser un curso que se va a cargar o debiera estar listo por allá por el mes de agosto para iniciar los primeros grupos. La etapa de consolidación de la plataforma e-learning se enmarca dentro de las acciones del programa de fortalecimiento del Poder Judicial. Y aquí tenemos el primer piloto que se realizó con un grupo de cerca de 20 personas que eran administradores de tribunales y administradores de cortes de apelación. La plataforma te permite subir contenido de manera secuencial con ciertos atributos, además te permite realizar evaluaciones de esos contenidos y te permite generar ciertos foros a la plataforma. Este es un curso de herramientas de control para la gestión de la transparencia, integridad y rendición de cuentas. Así lo ve la gente que accede. Así lo ve la gente que accede al curso. Este es un curso piloto, ¿ya? Aún faltan ciertas características que se pudiesen incorporar para poder hacerlo más dinámico al alumno, ¿ya? Hasta ahora es solamente texto y recuadros o gráficas, o también. Este curso en particular sí. ¿Existe la posibilidad de que sean audibles o no? Sí, hay cursos que pueden ser con audio, se puede incorporar audio, video, interacción o simuladores. La abogada, ex senadora y hoy presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, se dio un tiempo para conversar con Noticiero Judicial. La actualidad del ejercicio del derecho en Chile y reformas que involucran al Poder Judicial fueron algunos de los temas tratados en la siguiente entrevista. Nos encontramos en una nueva entrevista del canal judicial y para ello tenemos una invitada de gran trayectoria, abogada de muchos años, ex senadora, funcionaria también de la Contraloría General de la República y actualmente presidenta del Colegio de Abogados. Nos encontramos con Olga Feliú Segovia. Señora Olga, muchas gracias por participar en el canal judicial. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo analiza la situación de la abogacía en Chile? Yo sé que es un tema muy general, muy amplio, pero podríamos comenzar, por ejemplo, por la formación académica que entregan las universidades. Yo creo que la formación académica en general puede calificarse de dispareja, pero en general es una buena formación y a los abogados en el día de hoy les debe ocurrir y deben hacer lo que todos los profesionales en esta época, que es actualizar permanentemente sus conocimientos de tal manera de estar al día en las reformas que se aprueben
y en los nuevos planteamientos que se formulen por la doctrina. ¿Cómo evalúa usted el estándar de los abogados en Chile en la actualidad de cara a estas reformas? Muchos estudiaron antes del inicio de estos cambios y algunos están durante. ¿Cómo evalúa usted el día a día de los abogados en Chile de cara a esta reforma de procedimientos? Enfrentados permanentemente al dilema de ponerse al día y de modernizarse, diré, y actualizarse respecto de las reformas que se aprueban para los efectos de poder defender debidamente a las personas, que es el rol que nos compete a los abogados. Me gustaría ahondar más en las reformas. Me gustaría conocer su opinión en general sobre el proceso de reformas. ¿Han sido buenas? ¿Han sido aceptables? ¿Se podría mejorar en algunas? A ver, yo creo que la única reforma que fue debidamente estudiada y debidamente implementada en materia económica es la reforma procesal penal. La reforma procesal penal fue un cambio muy, pero muy importante en materia de persecución de delitos y en materia de aplicación de sanciones a los culpables, y fue muy estudiada por la academia, por la doctrina, por los jueces, y se implementó un gran cambio con la creación del Ministerio Público a cargo de la investigación de los delitos y como órgano exclusivo de la investigación de los mismos, y a su vez de ejecutor de la acción penal pública. ¿Qué críticas son las que se plantean a su respecto? En primer lugar, yo creo que no hay una suficiente transmisión, diría, a las personas, para que ellas comprendan que la verdad es que la sociedad debe sancionar a los culpables de delitos, pero la sanción no debe ser siempre mantenerlos privados de libertad en un establecimiento carcelario. Hoy las modernas técnicas señalan que la última ratio debe ser precisamente privar de libertad a una persona. Eso conspira con una buena imagen de la reforma procesal penal, pero yo creo que es una reforma muy importante, muy trascendente y que en definitiva ha significado un cambio fundamental en nuestro Estado de Derecho respecto a las sanciones penales. Sí, usted me destaca como gran reforma la penal, pero no me menciona ni la de familia ni la laboral. ¿Qué opina usted de...? Es que comencé con ella porque creo que es la que mejor se implementó. No considero que las reformas laborales y de familia hayan tenido la misma preocupación legislativa de tener un gran trasfondo de la doctrina para ver cómo se iba a implementar y a su vez el apoyo del Poder Ejecutivo y del Parlamento para aprobar los gastos, porque al Parlamento es quien le corresponde aprobar los gastos, de asignarle recursos suficientes para para crear los tribunales, establecer o construir los establecimientos necesarios y a su vez dotar de los recursos humanos necesarios para implementar la reforma. ¿Qué expectativas tiene la reforma civil que está tramitándose actualmente en el Parlamento? Yo creo que a la reforma civil hay que darle un tratamiento similar al que se le dio a la reforma procesal penal. En mi concepto, a esta reforma le falta todavía madurez para su examen. Considero que separar el análisis de la reforma procesal civil en cuanto a procedimiento de la infraestructura necesaria para aplicar la reforma, esto es, los tribunales que requiere, las instancias que se van a aplicar, yo considero que el sistema es indisoluble. En mi concepto no puede tratarse de cómo se va a mejorar, cómo se va a cambiar el procedimiento, si no sé qué jueces lo van a aplicar. Va a haber ser un tribunal unipersonal como es hoy día la reforma laboral o es la reforma o el sistema laboral o el sistema de familia, si el sistema de única instancia no puede operar con un juez unipersonal porque es privar a las personas de una segunda oportunidad de defensa de sus derechos. Cambiando de tema, señora Olga, ¿qué opinión tiene usted como abogada y también como presidente del Colegio de la Orden el fin del feriado judicial? Es un proyecto de ley que está avanzando a paso firme en el Parlamento y pronto ya debería ser ley. Este tema es un tema que es fácil de llegar con la solución simple. Hoy día, en el día de hoy, no es posible entender que haya una judicatura que se suspenda durante un mes.
Entonces la respuesta pareciera ser la simple también de decir, mire, debe suprimirse el feriado judicial. Pero el Consejo de la Orden no lo ha considerado así. Le hago presente que en todo caso no es una decisión unánime del Consejo, pero hay ya 2 acuerdos del Consejo en el sentido de plantear de que no es conveniente suprimirlo. Le doy las razones para lo cual se hace este planteamiento. Al igual que el planteamiento de decir no debe suspenderse una actividad tan importante como esta durante un mes, es otro planteamiento que es decir, las personas tienen derecho a un feriado, a un periodo de descanso de su trabajo durante el año. Eso es un derecho indiscutible, lo reconoce la legislación laboral de los empleados públicos, de los empleados privados, diré, y la legislación aplicable a los empleados del sector público. ¿Cómo conciliamos una con la otra? Para los efectos de que no se produzcan estas ausencias de judicatura. Muy simplemente en la forma que lo ideó nuestro legislador hace tantísimos años, que es sobre la base de tribunales que operan o que funcionan durante los periodos de descanso. En esa perspectiva, entonces, la judicatura debe tener, al igual que todos los poderes, al igual que todos los órganos públicos, debe tener un sistema que atienda los casos de emergencia. ¿Qué inconveniente se le ve al trabajo a que no exista el feriado judicial? Que como los jueces tienen que salir de todas maneras, resulta que entonces ya hay periodos en que durante todo el año, durante el curso de todo el año va a haber jueces que no están. Porque hay una cosa que es muy especial en la judicatura, que es la inalienabilidad de la función de juez. El juez sale y efectivamente puede ser reemplazado por el secretario, pero los jueces se reemplazan entre sí y en consecuencia se produce una seguidilla de faltas cuando el tribunal no está y que no puede ser reemplazado o pasa a ser reemplazado, y entonces eso importa un mal funcionamiento, no de un juzgado, sino que de todos, de todos. La discusión de cómo llegan las autoridades a ser ministros de la Corte Suprema siempre está en discusión. Usted fue senadora cuando se desarrolló la reforma de este sentido. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál fue la mirada en ese minuto? Y me gustaría saber cuál es su mirada ahora de esa reforma. Bueno, eso hace bastante tiempo. Yo no estuve de acuerdo con la modificación propuesta en ese minuto por el Poder Ejecutivo para cambiar el sistema de la nominación de los jueces del más alto tribunal de la República. En ese momento yo sostuve que más temprano que tarde dije que creía que se iba a politizar la designación, porque eso me parece muy delicado. Vuelvo a decirle el concepto primitivo que le señalaba hace un minuto. Los jueces deben ser independientes e imparciales. Yo no puedo estimar que jueces de derecha, jueces de izquierda, naturalmente podrá haber una mirada, las personas no son indisolubles en sus pensamientos, o indivisibles, perdón. Pero algo muy diferente es estimar que deben ser jueces más de derecha, más de izquierda, o ya derechamente, como ocurre, plantear que se acercan más a la línea de un partido o de otro, porque eso es absolutamente contrario a lo que es y debe ser un juez. En esa perspectiva yo temía eso y así lo planteé. En el curso de los años y bueno, como va evolucionando la legislación, las ideas y todo lo demás, luego se aprobó también la creación del Ministerio Público y ahí se analizó y se examinó y se vio la conveniencia que el fiscal del Ministerio Público, autoridad máxima de este órgano del Estado, fuera nominado y en designación participaran los 3 poderes del Estado. Y creo que esa mirada es una mirada correcta. Se trata de cargos tan altos, tan importantes, que la participación de los 3 órganos más importantes de la República, los poderes del Estado en los términos tradicionales, participen en estas nominaciones. Por último, la quiero llevar al terreno de su función actual, que es de presidenta del Colegio de Abogados. ¿Cómo evalúa su gestión? Me gustaría saber si está satisfecha con la cantidad de asociados, por ejemplo, y cuáles son los proyectos que usted lleva en camino.
A ver, la misión es difícil porque siempre no me corresponde a mí evaluarla, desde luego le corresponde evaluarla a mis pares y le corresponde evaluarlas al Consejo, que en el momento que considere que no lo hago bien aprobará un voto de censura, lo que será cumplir con el deber que ellos tienen. Yo procuro hacerlo de la mejor manera posible, defender los intereses de la orden, preocuparme de las materias que son de interés en el campo del derecho público, porque una de las misiones que tiene el Colegio de Abogados precisamente es velar por la mantención del Estado de Derecho, así que en ese sentido tenemos una gran preocupación también en el Consejo del Colegio. El número de afiliados naturalmente es bajo, yo calculo que es más o menos una tercera parte de los abogados que hay recibido en el día de hoy, y el Consejo piensa, y yo también, que convendría que estuvieran todos afiliados en nuestra aspiración. No soy partidaria de la colegiatura obligatoria, creo que las personas tienen derecho a afiliarse libremente a los órganos intermedios de la sociedad que mejor les parezca, pueden formar otra asociación de abogados. ¿Qué desafíos tenemos para adelante de aquí hasta el término de mi periodo, si no me remueven antes? Bueno, preocuparnos, por supuesto, en este momento estamos preocupados del proyecto de ley de reforma tributaria, que naturalmente se verá pronto y en consecuencia será un estudio, un análisis fundamentalmente mirado desde el ángulo del ejercicio de la actividad propia de los abogados y de los profesionales, y naturalmente estamos muy preocupados. Hay una comisión constituida para los efectos de estar atentos, prestar toda la colaboración que sea necesaria para el proyecto de ley de reforma procesal civil y todas las reformas que se van implementando en el curso de los años, se van proponiendo por los órganos pertinentes. Conversó con nosotros en el Noticiero Judicial Olga Feliú, abogada, ex senadora y actual presidenta del Colegio de Abogados. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, pues encantada de poder exponer la voz de los abogados. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue considerado como uno de los psicópatas más crueles de la historia criminal chilena. Estamos hablando de Julio Pérez Silva, más conocido como el psicópata de Alto Hospicio. Fue acusado de asesinar de manera muy cruel a 14 niñas. La Corte Suprema ratificó la condena de presidio perpetuo calificado. Además, deberá cumplir otras penas por violación e intento de homicidio. Este es el fallo histórico de esta semana. Se le atribuye responsabilidad en calidad de autor de los homicidios de 14 jóvenes de la localidad de Alto Hospicio. Varias de ellas no solo asesinadas, sino también violadas. Además, se le atribuye la autoría de 2 violaciones y un intento frustrado de homicidio. Julio Pérez Silva es recordado como uno de los psicópatas en serie más sangrientos de la historia policial y judicial de Chile. Muchos no lo recuerdan por su nombre, sino como el psicópata de Alto Hospicio. Casi toda su vida vivió en Puchuncaví. A mediados de los 90, Julio Pérez Silva fue a probar suerte al norte buscando mejores oportunidades de trabajo. La ciudad escogida, Iquique. Comenzó cargando sacos de sal. Al poco tiempo cambió los sacos por un auto que trabajó como taxi pirata. Fue este medio de transporte el que usó para cometer sus crímenes. Su forma de operar: ofrecer transporte en su auto a niñas y jóvenes, las que una vez dentro amenazaba, para violarlas y luego matarlas. No con todas le resultó. Todo comenzó el 16 de septiembre de 1998 cuando mató a Graciela Saravia, de 17 años. En 1999 habría matado también a una joven de 15 años. El periodista Ricardo Leiva, en su libro Reinas del Desierto, da cuenta de la aterradora historia de los crímenes de Alto Hospicio ocurridos entre 1998 y 2001. El primer caso ocurrió en el año 98 más o menos y este señor descubrió a una niña
vulnerable, a la que supuestamente le iba a pagar por tener sexo con ella. Después tiene una pelea y accidentalmente la mata. Y después de esto no pasa nada. O sea, aparece el cuerpo de esta niña tirado en una playa de Iquique y no pasa nada. O sea, nadie lo va a buscar a su casa, nadie lo toma preso ni nada. Y esto despertó en él como por así decirlo, la costumbre de recoger niñitas pobres. Luego de un año de ocurrido, su primer crimen atacó a Macarena Sánchez, de 13 años. Su cuerpo fue encontrado en un pique minero de gran profundidad. El mismo lugar utilizó para arrojar los cuerpos de Laura Sola, de 14 años, y Patricia Palma, de 17, en marzo y mayo del año 2000, respectivamente. En febrero de ese año atacó a Sara Gómez, la llevó hasta un vertedero. La joven logró abrir la puerta del auto y salir. Mientras arrancaba, tropezó y cayó. Julio Pérez Silva aprovechó y la golpeó con un palo grueso. 2 días después, en medio de la pampa, el hombre lanzó una piedra en la nuca de Angélica Lay, de 23 años. El mismo año atacó a Catherine Arce, Macarena Montesinos, Sara Gómez, Gisela Melgarejo y Viviana Garay. La desaparición de esta última joven movilizó a las familias de las niñas que querían saber dónde estaban sus hijas. Muchos no creían en la existencia de un episodio fatal, sino en los rumores de que las niñas habían ido, por ejemplo, a ejercer la prostitución a Perú. Yo relato en el libro que esta es una zona precordillerana muy fría, entonces había mamás que hicieron cosas impresionantes por buscar a sus hijas. Está la historia de una mamá que salía por la noche a buscar a su hija con una botella de agua caliente en los bolsillos para calentarse, porque es muy, muy frío esa en la noche. Otra mamá que encontró algunas cosas de su hija en un basural. La desaparición de las jóvenes ya era noticia. Sin embargo, eso no era impedimento para cometer más ataques. Durante el 2001 se le atribuyen 2 homicidios más. Fue el 3 de octubre de 2001 cuando comenzó el principio del fin. Ese día cometió su último crimen. Violó y trató de asesinar a una niña de 13 años que logró escapar. Debió confesar. Así caía el denominado psicópata de alto hospicio. Comenzaron a aparecer los cuerpos de sus víctimas. En primera instancia, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Iquique, Eliana Ayala, lo sentenció a presidio perpetuo simple. El Tribunal de Alzada aumentó la pena. En 2006, la Corte Suprema ratificó el veredicto en primera instancia y confirmó la cadena de presidio perpetuo calificado contra el llamado psicópata de alto hospicio por 14 homicidios y 1 frustrado. Además, se sumaron 2 penas de 9 años cada una por 2 casos de violación con intimidación. Actualmente, Julio Pérez Silva cumple sentencia en la cárcel de alta seguridad de Colina 1. Esta investigación se llevó a cabo en Iquique. Hasta hoy solicitan un tribunal en alto hospicio. ¿Sabía usted que judicialmente existe una figura legal que libera de responsabilidad a quienes no pueden administrar por sí solos sus bienes? ¿De qué se trata? ¿Quién determina esa incapacidad jurídica? ¿Es necesario un abogado? De eso y más se trata la pregunta ciudadana de esta semana. He escuchado varias veces la palabra interdicción y no sé qué es. La interdicción es un acto judicial mediante el cual se priva a una persona incapacitada para actuar por sí misma en la vida jurídica, ya que es declarado inhábil para administrar y disponer de sus bienes. Se puede considerar a alguien interdicto por demencia, falta de juicio, por malgastar sus bienes o los que tiene a su cargo. El interdicto no puede obligarse por sí mismo sin la autorización de otra persona llamada curador. La interdicción siempre debe ser declarada por el juez. Una vez que ello ocurre, todos los actos que haga el interdicto son nulos de nulidad absoluta. Los actos ejecutados o celebrados antes de la declaración de interdicción son válidos, a menos que se pruebe que quien los ejecutó o celebró estaba entonces incapacitado. ¿Cómo se solicita la interdicción? Si es mayor de edad, por intermedio de una demanda judicial interpuesta ante el juzgado civil dentro de cuya jurisdicción está ubicado el domicilio del incapacitado. Si tiene certificado de discapacidad de la CONPIN, el trámite es mucho más rápido, ya que basta solo una audiencia. Si no lo tiene, debe tramitarse en un juicio ordinario más largo, con necesariamente la asesoría de un abogado. Las corporaciones de asistencia judicial pueden asumir la representación judicial en estos casos.
Es el encargado de resolver un litigio bajo el consentimiento de ambas partes. En el derecho, los árbitros son los encargados de dar un punto de vista imparcial de un conflicto, como por ejemplo los más de 6.000 casos de separaciones conyugales al mes. Sepa más de los jueces árbitros. Los jueces árbitros son los nombrados por las partes o por la autoridad judicial competente en subsidio para la resolución de un conflicto. Este puede ser nombrado con la calidad de árbitro de derecho, quien fallará con arreglo a la ley, o árbitro arbitrador, quien se guía de acuerdo a lo que su prudencia y sentido de equidad le dicten. Para ser árbitro se necesita solo ser mayor de edad, tener la libre disposición de sus bienes y que sepa leer y escribir. El nombramiento de árbitros de derecho solo puede recaer en un abogado y en ambos casos debe hacerse con el consentimiento unánime de todas las partes interesadas en el litigio sometido a su decisión. Existen algunas materias que solo pueden resolver jueces árbitros, como la liquidación de una sociedad conyugal o colectiva, la partición de bienes o si hay diferencias entre partes de una sociedad anónima. Luego de aceptar, los árbitros quedan obligados a desempeñar su función, sin embargo, pueden cesar en los siguientes casos. Si las partes ocurren de común acuerdo a la justicia ordinaria o a otros árbitros solicitando la resolución del negocio. Si existe maltrato o injuria por alguna de las partes, alguna enfermedad que inhabilite su función, o si por alguna causa se ausenta del lugar donde sigue el juicio. En el caso de la muerte de una o más de las partes, el juicio seguirá su marcha con citación e intervención de herederos de la persona fallecida. Y esta semana se dio el vamos oficial para la implementación de una sala especial de audiencias de imputados mapuches. Esta es la noticia que nos llega esta semana de Regiones. Mejorar los procesos de trabajo de los intervinientes en su quehacer diario. Este es el objetivo de un acuerdo de mejoramiento de gestión suscrito el pasado 20 de mayo entre la Corte de Apelaciones de Temuco, a través del Tribunal de Garantía, la Fiscalía y la Defensoría Regional de la Araucanía. El documento de protocolo, que consta de 11 acuerdos, en su punto 7 señala que se establecerá un bloque semanal de causas que se encuentran asignadas en la Defensoría Penal Mapuche. Será la administración del tribunal el encargado de determinar el día en que se realizará dicho bloque. El documento aclara que la coordinación dependerá de la comunicación del listado de causas que se encuentran asignadas en la Defensoría. Principalmente es facilitar el acceso de los miembros de las comunidades indígenas a estas audiencias, de tal manera que la fijación de un bloque dice relación con la fijación de un día para tratar estas causas en forma continua. Y de tal manera de que tanto del trabajo como el Ministerio Público como la defensa se facilite la labor y también esto sea de conocimiento público también para las personas, para que puedan concurrir, digamos, a una determinada sala, en un determinado lugar y un determinado día ya previamente fijado para que participen en la audiencia en las que están siendo citados. Este vínculo que se crea con los facilitadores y con los defensores es muy importante y fuerte, y por lo tanto el imputado mapuche que tiene una causa ante un tribunal siempre va a esperar la presencia de su defensor titular, que es el defensor que lo ha acompañado y lo ha asesorado durante toda la investigación y durante el proceso penal. Entonces, los jueces en ese sentido han valorado y han entendido esa necesidad, y también en cumplimiento de lo que son los tratados internacionales y las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Este acuerdo comenzó a gestarse el 1 de abril de este año, cuando se decidió conformar una comisión técnica tripartita, integrada por el Tribunal de Garantía de Temuco, la Fiscalía Regional y la Defensoría Penal Pública de la Araucanía, para buscar mejoras desde el punto de vista operativo, no solo para materia mapuche, sino también en otras audiencias y juicios efectivos, la optimización de la agenda del Tribunal de la Araucanía y temas del ámbito de órdenes de detención y presentaciones voluntarias. La semana pasada se reunió el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción con ministros del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para intercambiar opiniones y aclarar dudas sobre sus competencias. ¿Quieres saber qué más ocurrió en la reunión? Lo invitamos a revisar el bloque de contingencia. En un fallo dividido, la Corte Suprema ordenó al fisco pagar una indemnización de 500 millones de pesos a 5 familiares de las 3 víctimas del denominado Comando Conjunto, quienes desaparecieron entre el 3 de noviembre de 1975 y el 26 de julio de 1976 en la región metropolitana.
Los ministros de la segunda sala penal, además del abogado integrante Ricardo Peralta, acogieron el recurso de casación que ordena al fisco pagar 100 millones de pesos a cada uno de los 5 parientes. En el ámbito penal, 4 de los 9 ex agentes procesados fueron sentenciados a 5 años y un día de presidio, otro de ellos a 4 años y el resto resultaron absueltos. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este miércoles 11 de junio un reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que ordena al Instituto Nacional de Estadísticas entregar información relacionada al censo realizado el año 2012. Los ministros de la Quinta Sala del Tribunal de Alzada, Juan Escobar, Marisol Rojas, en conjunto con el abogado integrante Eugenio Benítez, tomaron la decisión de forma unánime, ya que descartaron irregularidades en la petición del ciudadano Charles Holmes Piedrabuena de entregar la información requerida. 541 días de pena remitida para el estudiante Pablo Amador Toledo Sepúlveda fue la condena emitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción por la bomba Molotov que el adolescente lanzó a Carabineros el 18 de octubre del año 2012. La sala, compuesta por los magistrados Silvia Mutizábal, Salim Figueroa y María Paulina García, consideró las atenuantes de irreprochable conducta anterior y la colaboración substancial con el esclarecimiento de los hechos por parte de Toledo, por lo que se le otorgó el beneficio de remisión condicional de la pena. En un fallo unánime, la Corte Suprema rechazó este lunes 9 de junio el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que confirmó el pago de una multa por 400 UTM que debe realizar el canal Chilevisión por su responsabilidad en el accidente laboral de una vestuarista el 16 de diciembre del año 2009. Los ministros de la tercera sala Rubén Ballesteros, Pedro Pierri, Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval, en conjunto con el abogado integrante Jorge Lagos, ratificaron la sanción aplicada por la Seremi, que sanciona al canal de televisión abierta por la muerte de la trabajadora, ya que no se encontraban las medidas de seguridad correspondientes cuando cayó a un foso durante la grabación de una teleserie. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción se reunió el jueves 5 de junio con el presidente del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, Michel Handke, y los ministros suplentes Pablo Miranda y Sibel Villalobos para intercambiar opiniones y aclarar dudas sobre sus competencias. El encuentro se centró principalmente en los criterios que la Corte Suprema ha definido para el uso de los recursos de protección en temas ambientales. Los presidentes de ambas instituciones mostraron su satisfacción por la reunión y la importancia de trabajar en conjunto en temas ligados a la protección ambiental. Y de esta manera ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos e invitarlos a que toda la semana sigan con nosotros en las diferentes plataformas del Poder Judicial. Que estén muy bien.